Buenos días, hermanos y hermanas que están aquí reunidos el día de hoy, y buenos días para todos aquellos que nos ven por intermedio del Facebook Live. Un saludo para todos ellos y gracias infinitamente de seguir viéndonos domingo a domingo y viernes a viernes en el estudio bíblico. Hermanos, como todos sabemos, el día de ayer fue el día del 4 de julio, Día de la Independencia. Tenemos aquí en representación nuestra bandera detrás mío. Y como Día de Independencia, queremos agradecer, creo yo, que todos nosotros que estamos en este país, en esta gran nación, en haber celebrado el día de ayer la independencia de los Estados Unidos. Que para todos debe ser un orgullo estar aquí en este lugar y ser parte de esta gran nación. Como salen en los billetes de dólar o de cada billete americano, dice: en Dios nosotros creemos, ¿verdad? Igualmente nosotros que estamos aquí, y ya que estamos hablando de independencias, de días para festejar, este mes, aparte del 4 de julio, también tenemos otra fecha que es julio 21, es cuando cumplimos un año ya como iglesia. Qué rápido se ha pasado el tiempo, honestamente. Es un año que ha sido, en otras palabras, diríamos, muy gratificante para todos nosotros, los miembros que asistimos a esta casa de oración. Particularmente mi persona, me siento muy agradecido, y creo que igualmente cada uno de ustedes. Así que un año parece fácil, pero realmente se pasan muchas cosas, pero al final del día estamos muy contentos y agradecidos. El día fue un julio 21, como el año pasado, en el 2019, julio 21, y estaremos festejando nuestra fiesta, así como se festejó el día de ayer, el 4 de julio. Nosotros vamos a tener el 25 de julio, que vamos a celebrar nuestra conmemoración como primer año. Lo estaremos anunciando también la próxima semana, en donde, el local o donde estaremos. En mi casa a las 5:30. Perdón, el pastor me está diciendo que se va a celebrar el día 25 de julio, como ya les había dicho, y va a ser en la casa del pastor a partir de las 5:30, así que esperemos verlos. No digo a todos ustedes, porque si no, se nos va a llenar la casa, ¿verdad? A todos los que ya nos conocen, porque si no podrían venir de otros países, no hay ningún problema, me avisan con anticipación y les hacemos booking y el espacio en cada hotel. No, es una broma. Entonces, como de costumbre, tenemos nuestros anuncios. Hoy día tenemos a Santa Cena como primer domingo de cada mes. Los días viernes seguimos estudiando el estudio bíblico en la casa del pastor. Estamos ahora en Apocalipsis 2, que es la carta a Tiatira, que todavía no terminamos con ella. Una carta muy fuerte, hermanos, muy fuerte. No sé si ustedes lo han estado siguiendo, pero como dice el pastor, una iglesia pequeña, pero hemos tenido mucho tiempo en estudiar esto y todavía tenemos, creo que una semana más, tal vez. Otra de las recomendaciones que siempre lo voy a hacer es agradecer infinitamente a cada uno de ustedes que nos ve por el Facebook Live. Por favor, síganos viendo, igual nos hacen like en la página, y estamos aquí como servicio dominical de 10 a 11:30 todos los domingos. Otra cosa que quería decirles es, nuevamente quiero recalcarles, agradecer a todos los hermanos que han estado con nosotros, ya que vamos a cumplir un año, agradecerles infinitamente, y a todos ustedes que están viéndome en esta cámara y los que van escribiéndonos. Sin ustedes no podríamos hacer esto de Facebook Live, así que pienso darles un aplauso para todos los que nos están viendo también desde diferentes lugares. Si voy a enumerarlos, creo que me voy a dar corto, pero a todos, 1.000.000 de gracias por verlos. Y vamos a seguir como de costumbre leyendo uno de los salmos. En esta oportunidad estamos con el Salmo 41, que dice: oración pidiendo salud al músico principal, Salmo de David. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra, y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos.
Jehová los sustentará sobre el lecho del dolor, mulirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera, la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se vuelve de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, vamos a empezar con una oración y luego el pastor va a tener las alabanzas, los cánticos para nosotros. Nuestro Maestro Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, domingo 5 de julio. Te agradecemos, Señor, por habernos permitido llegar aquí y estar hasta el día de hoy como soldados valientes. Te agradecemos por haber pasado un 4 de julio, celebrar un aniversario y un año más de esta gran nación, los Estados Unidos, que nos sacó. Señor, agradecerte igualmente por darnos tu fuerza para estar aquí. Vamos a cumplir un año, Señor. Te agradecemos, esta es tu casa. Sabemos que tú siempre vas a estar con nosotros y nos vas a apoyar en los días difíciles. Tu Espíritu nos hará que nosotros nos podemos levantar como soldados de guerra. Y eso somos, Señor. Señor, queremos pedirte en esta oportunidad, por favor, que bendigas a todos los hermanos que nos ven y que día a día nos siguen. Bendiciones para ellos y sus familias. Bendiciones para todos aquellos que están aquí en esta gran nación, Señor. Bendiciones de salud para todos, de trabajo y sobre todo, lo más importante que es la paz espiritual. Señor, que tu palabra sea nuestro alimento día a día, que nos mantengamos fuertes y firmes, que podamos seguir para llegar a la gloria, que es nuestra meta, llegar a tu presencia, Señor. Y todo esto solamente lo podemos hacer por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien tú mandaste a pagar el pecado de todos nosotros. Eso es algo muy grande, Señor, que cada uno de nosotros debe recordar, debemos tenerlo en nuestros corazones y en nuestro alma. Y si no es por Él, no podemos llegar a la vida eterna contigo, Padre. Todas estas cosas las dejamos en tu bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos toca alabar al Señor, nos toca adorar su nombre. Que nos ponemos de pie y vamos a cantar este canto que dice: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Así que cantemos este canto precioso. Yo eres fiel.
es para siempre. Y por eso es que le adoramos, porque en su misericordia Él nos ha alcanzado y nos ha dado la vida eterna. Amén. Y este canto dice: ven y deleítate. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta mañana? Deleitándonos en la misericordia, en la belleza y en la gracia del Señor. Amén. Concede las peticiones de nuestro corazón. Cuando estamos en línea con su voluntad se cumple en nuestras vidas. Así es que vamos a pasar los elementos esta mañana. Vamos a celebrar de la cena del Señor, recordando así y obedeciendo el mandamiento que Él nos da. Yo voy a pedir a nuestro mujer que vaya pasando las copas, por favor, y el pan. Y mientras que el hermano hace eso, los voy a invitar a que abran sus Biblias a Lucas capítulo 22, en el versículo 14. Usted puede leer desde el versículo 7 hasta el versículo 23, pero hoy solamente tomando los versículos donde nos toca a nosotros en la cena. Dice el versículo 14: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Entonces están los apóstoles, gracias hermano. Están los apóstoles con el Señor Jesús sentados en una mesa, están celebrando Pascua, están celebrando la fiesta de Pascua. Y Él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces aquí comienza, desde antes ya el Señor había comenzado a anunciar su muerte, que era necesario que Él muriera y resucitar. Pero ahorita les está dando a entender que esta Pascua es especial para los apóstoles y para el Señor. Dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Entonces la siguiente vez que comamos, participemos de este pan y de la copa, va a ser con el Señor Jesús en la gloria. Dice: habiendo tomado la copa, dio gracias
y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomemos la copa, hermanos. Ahora, lo interesante de la cena, que en la cena había más de una copa, no nomás es una copa. En la cena había 4 copas. ¿Hay copas suficientes para pasar otro una vez más? Disculpen, no les dije de antemano. Pero en la cena de Pascua, no estoy seguro, pero casi estoy seguro que eran 4 copas que se tomaban. Entonces, toman una copa y hay una liturgia en las creencias, en la liturgia de los hebreos, de los judíos, ¿verdad? Y luego dice el versículo 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado a hacer esto en memoria de mí. Así que tomar el pan, tomámoslo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Una vez más tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que come me entrega, está conmigo en la mesa. Y ahí está Judas, ¿verdad? A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, y todos sabemos que fue Judas. Pero Jesús toma una copa y vuelve a tomar del vino. Así que hagamos una vez más. Y así oremos, hermanos. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, una vez más, porque tú con gozo tomaste esta copa de amargura, esta copa de dolor, esta copa este vino que se produjo al ser aplastadas las uvas. Y así tu cuerpo fue aplastado y derramaste tu sangre en la cruz por nosotros. Señor, ¿qué significado vemos en esta pequeña ceremonia, en este pequeño símbolo de lo que representa tu sangre y lo que representa tu cuerpo, Señor? El vino, para ser procesado, tiene que ser aplastado. El pan, para que podamos experimentar el pan, tiene que también ser aplastado y molido y amasado. Y eso es lo que pasaste tú, Señor. Tu cuerpo fue traspasado, fue molido, y ahí en la cruz tú diste tu vida por la nuestra. Y hoy, sabiendo que disfrutaríamos de ese gozo, celebras con nosotros. Y por eso lo quieres hacer, Señor, constantemente. Quieres que nosotros lo hagamos constantemente, así recordando tu muerte y recordando que algún día lo haremos contigo, y nos gozamos hasta que llegues el día. Para ti la gloria, Señor, para ti el honor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Cristo es mi Señor, no me da temor declararle el mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir
cuando hablamos de celebrar la cena, esta Pascua, nos tenemos que acordar del sacrificio del Señor y cómo Él muestra su amor para con nosotros, incluso antes de nacer. Antes de nacer, pensaste tú en mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Y tú por amor te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, diga que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
Sí, Padre, te alabamos, te exaltamos, te amamos, Señor, por ese amor incondicional que tú tuviste para con nosotros. No importando la raza ni color, no importando, Señor, ni aún nuestros propios pecados. Porque tú no moriste porque somos buenos o porque nos merecíamos la salvación. No, Señor, tú moriste porque somos pecadores. Viste esa necesidad en nosotros y por mi pecado tú muestras tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. Nadie, Señor. Todos amamos condicionalmente. Eres tú que has depositado ese amor en nosotros y ahora empezamos a tratar de amar como tú amas. Pero tú eres único. Tú eres el que ha entregado sus riquezas por nosotros los pobres, el justo por los injustos. Señor, tu misericordia es buena y es para siempre. Y por eso nos gozamos en adorarte, por eso recordamos el sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros y nos llena de gozo y a veces nos llena de tristeza, Señor, porque nos damos cuenta que tú moriste, Señor, siendo justo. Y a veces no nos recordamos de esa parte de la gracia, que tú pagaste el precio que yo merecía, Señor. Sí nos gozamos porque hemos sido liberados del pecado, pero a veces se nos olvida que hubo un sacrificio y que ahí moriste en la cruz. En la cruz clamabas al Padre. Señor, esa parte a veces se nos olvida. Pero Señor, nosotros hoy, con respeto y con gracia, Señor, nos acordamos de ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, sabiendo que no merecíamos tal acto de amor por nosotros los pecadores que no merecemos nada. Gracias, Señor. Bendice este día, bendice, Señor, tu palabra, y si nos acordamos de la bendición que hemos gozado en este país, y que a pesar de que la mayoría te ha dado la espalda, de que la mayoría, Señor, están en contra de ti, y ahí tú muestras tu fidelidad, ahí tú muestras, Señor, tu misericordia, que aún siendo imperfectos, que a veces esta nación te desprecia, tú sigues siendo fiel. Y nosotros, Señor, que sí te amamos, que sí te adoramos, te pedimos que sigas bendiciendo, Señor, esta nación, que sigas teniendo paciencia y misericordia sobre esta nación pecaminosa, Señor, con buenos fundamentos, pero sí pecaminosa. Perdónanos, Señor, perdónanos como nación. Perdónanos porque no somos justos. Perdónanos porque hemos preferido la maldad y el pecado como nación antes de honrarte a ti. Y por eso, Señor, te pido en esta mañana que tú puedas, Señor, mirar nuestro pecado y tener aún misericordia como nación. Para ti, Señor, la gloria por los siglos de los siglos, y tu pueblo dice amén. Bueno, estamos en el Evangelio de Lucas, estamos estudiando el pacto de Abraham. Hemos estado por ya casi un año, por 9 meses, hemos estado estudiando este Evangelio y hemos aprendido cómo después de 400 años de silencio, Señor, tú, sabiendo nuestra necesidad, sabiendo la oscuridad en la cual el pueblo de Israel se encontraba, sabiendo que esperaban la salvación, la redención y ser bendecidos, comienzas una relación
con Zacarías. Comienzas a hablarle a través del ángel Gabriel a Zacarías, y estando él ahí en el templo, ofreciendo el incienso en el lugar santo, mandas a tu mensajero, a Gabriel, para que le comunique que va a tener un hijo. Y qué sorpresa, qué bendición para esta pareja que por años estaba orando por un hijo. Quizás a su esposa Elizabeth se le conocía como estéril, y yo creo que para esa edad de 60, 70 que tenían, ya estaban cómodos y se habían hecho en la mente que quizás nunca iban a tener un hijo. Pero tú misericordiosamente llegas a través del ángel Gabriel y le dices a Zacarías que va a tener un hijo, que va a ser grande y que va a ser el precursor del Mesías, que va a preparar el camino para Jesús. Y como normalmente somos nosotros los humanos, no creemos, no tenemos esa fe necesaria. Y así también Zacarías no creyó, y desde ese momento le dijiste que se quedaría mudo hasta que se cumpliese esta profecía. Luego vas y visitas a María, una joven de 12 a 15 años. Una vez más, a través del ángel Gabriel, él va y la visita y le da una bienvenida, la saluda de una manera que ella reconoce que es una salutación muy diferente a la que quizás había estudiado en la palabra, en la manera que la favorece, porque el ángel Gabriel reconoce que María es favorecida por el privilegio que le ha dado el Señor de tener al Mesías. Entonces ahí el ángel le dice: vas a quedar embarazada, va a ser por obra del Espíritu Santo. En el versículo 35 de Lucas dice: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerás será llamado Hijo de Dios. Y es ahí donde María recibe palabra del ángel, palabra de Dios a través del ángel. Y es ahí donde se le dice a María que también su parienta Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo. Y María, para confirmar lo que dice el ángel, para confirmar lo que le dice de Elizabeth, su parienta, va y corre a visitar a Elizabeth. Y cuando entra María al lugar, el bebé que se encuentra en el vientre de Elizabeth salta, porque ese es su oficio. Su oficio es de proclamar la palabra de Dios, preparar el camino para el Mesías, y como profeta hace la profecía que el bebé que está ahora en el vientre de María es exactamente eso, el Mesías. Entonces Elizabeth comienza a profetizar, comienza a dar gracias, comienza a bendecir, bendice a María, bendice el vientre de María. Y ahí María se da cuenta de la bendición y recibe la confirmación a través del Espíritu Santo. Y ella comienza a adorar al Señor. Y lo que es del versículo 46 al 56, vemos, María nos da un modelo de cómo adorar al Señor. María, para nosotros los cristianos, es un perfecto modelo de cómo servir y adorar al Señor. Y luego ya vemos del versículo 57 al 66, el nacimiento de Juan el Bautista. Se cumple la promesa que el ángel le da, que Dios le da a través del ángel Gabriel a Zacarías y a Elizabeth, su esposa. Nace Juan el Bautista, lo circuncidan, y en ese instante Zacarías recobra su habla, comienza a hablar. Y ahí estamos, hermanos, estamos estudiando la alabanza que Zacarías le da al Señor.
conocida como la alabanza de Zacarías. Y comienza a profetizar también Zacarías. Versículo 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, ¿verdad? Versículo 67 dice el versículo 68: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Versículo 72: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Y eso es lo que estamos hablando. Hemos estado estudiando de los pactos que menciona aquí Zacarías en esta porción. Ya hemos estudiado el pacto de David. Estamos estudiando ahorita el pacto de Abraham. Si Dios permite, hoy vamos a terminar con el pacto de Abraham, empezando ya la semana que entra el nuevo pacto. Versículo 73 de Lucas dice: 1. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dice: el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y ahí estamos, hermanos. Ahí estamos queriendo terminar este capítulo largo del Evangelio de Lucas. Hemos estado ya aquí 9 meses, si no lo ven. Pero la palabra de Dios es bien importante. La palabra de Dios, no podemos perdernos ni una comita. Tenemos que estudiar la palabra por palabra, con el contexto original, entendiendo la cultura, entendiendo el momento que está. Aquí Zacarías, cuando está hablando y está alabando al Señor, en ese momento Zacarías está dando cuenta que viene el Mesías, porque ya tiene a su niño en sus manos y dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, ¿verdad? Versículo 76. Y al darse cuenta que ha llegado el precursor y de que ahora María, la parienta de su esposa, está embarazada con el Mesías, y sabiendo que María viene de la línea de David y que las profecías decían que de la línea de David vendría el Mesías. Ahora, la semana pasada hablábamos del pacto de Abraham y cómo en Génesis 22 confirma el pacto de Abraham. El pacto de Abraham fue confirmado por la fe de Abraham, hermanos. El pacto que Dios hace con Abraham es confirmado con Abraham, que es la misma persona. Dios, por su gracia, produce esa fe en el corazón de Abraham para que crea lo que le está diciendo, y en respuesta Dios lo confirma, el pacto. Como Dios dice: es lo único que necesitaba de ti. Como que si está diciendo Dios: es lo único que necesito de ti, que me creas, que tengas fe en lo que voy a hacer en ti, y es más, la fe yo te la voy a dar. Entonces lo único que necesitaba Abraham es estar disponible
muchos pastores y maestros hacen énfasis en la fe. Oh, es que si tienes fe, ¿verdad? Y citan ese texto famoso, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pero se les olvida que el grano de mostaza es la semilla más pequeña. Entonces no se necesita mucha fe. Lo que se necesita es tener fe en Dios. Y Dios, si tú estás dispuesto para con Dios, Dios va a depositar esa fe en ti. Y Él te puede usar. Y cuando leemos Génesis 22, hermanos, Dios no necesitaba la sangre de Isaac. Él mismo se provee para el sacrificio, leemos después. Esta cena era solo un preview. ¿Cómo se dice preview? Una antesala, un antes del sacrificio de Jesús en la cruz, donde Jesús se sacrifica por nosotros. Jesús es el sustituto. Él derramó su sangre por ti y por mí. Y eso es lo que recordamos cuando participamos de la cena. Génesis entonces nos expone este pacto. Se los voy a resumir, porque ya hemos hablado mucho del pacto de Abraham, para terminar, para poder continuar con el tercer y último pacto mencionado aquí, el nuevo pacto. En esta alabanza de Zacarías en Lucas 1 del 67 al 80. Bueno, el pacto que Dios hizo con Abraham, y aquí va a tener que ir a su boletín para que vaya apuntando. El pacto que Dios hizo con Abraham, repetido a Isaac y repetido a Jacob, Israel, lo vemos 8 veces en Génesis. Y lo que aprendemos que el pacto es unilateral. El pacto es unilateral, porque fue Dios quien hizo el pacto. No le pide nada a cambio a Abraham. Lo que Abraham se da cuenta es que si él está dispuesto, si él está disponible para con Dios, Dios lo va a usar. Y Dios va a proveer todo. Incluso el cordero para el sacrificio. Dios se proveó como sacrificio, más bien. Así es que, punto número 1, el pacto es unilateral. Punto número 2, el pacto es irrevocable. Porque va a suceder, hermanos. Este pacto no se ha cancelado como muchos enseñan. Muchos piensan que ya la nación de Israel ha sido puesta a un lado. No, hermanos. Si Dios no cumple este pacto, entonces no, es un Dios que no tiene palabra. Pero Dios sí es un Dios de palabra. Dios sí es un Dios del pacto y cumple sus promesas. Así es que el pacto es irrevocable porque va a suceder. Por esta razón hay aún israelitas, hermanos, los ha protegido porque tiene que cumplir el pacto con ellos. Y ya no existen las otras naciones que hablamos en Génesis 15, ¿verdad? Ahí hay una lista de naciones que ya no existen porque Él no hizo pactos con ellos. Así es que el pacto es unilateral, el pacto es irrevocable. Punto número 3, el pacto es eterno. Eterno, el pacto es eterno. Los componentes de este pacto son eternos y lo repite varias veces en el libro de Génesis, que también incluye el perdón de pecados. Porque no podemos tener una relación eterna con Dios, no podemos ser bendecidos eternamente por Dios a menos que tengamos su perdón, a menos que seamos justificados, a menos que seamos salvos eternamente y para siempre. El pacto es unilateral, el pacto es irrevocable, el pacto es eterno, es un pacto de eterna salvación. Prometido, hermanos, lo está haciendo, está prometiéndole a la nación de Israel, prometiendo a la nación de Israel,
que va a ser una gran nación. Inciso A, Israel va a ser una gran nación. Y lo es. Lo ha sido desde que Dios comenzó a hacer estos pactos. Y ya hablamos de esta gran nación la semana pasada. Así que usted puede ir a la grabación si no escuchó esto. Pero ahí hablamos de cómo Israel es una gran nación. Es grande en medicina, es grande en agricultura, es grande en todo, hermanos. Tiene unos inventores increíbles Israel. Es grande en la economía, en los negocios. Aparte de una nación grande, es una nación que sería bendecida. Dios en el pacto le promete a Abraham que él va a bendecir esta nación que va a crear de él. Imagínese, Abraham no tenía hijos, Sara ya también vieja y estéril. Llegan al punto de que Sara le ofrece su sierva y Abraham, en su ignorancia y en su perversidad quizás, se mete con Agar y tiene un hijo con Agar, Ismael. Y ya hablamos de Ismael la semana pasada también. Pero cuando leemos en Génesis 22, nos damos cuenta que Dios no lo reconoce como hijo. Dios le dice a Isaac, trae a tu único hijo, a tu único hijo, a Isaac. Y en la carne, Isaac no era el único hijo de Abraham, tenía a Ismael. Así de que las promesas que ha estado prometiendo el Señor es de que va a ser de este pueblo una gran nación, una nación que sería bendecida, una nación que poseería gran territorio. Y eso lo vimos la semana pasada en Génesis 15. Y da los límites de este territorio, donde experimentarían bendición y protección. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham. Entonces, es una gran nación, una nación que sería bendecida, una nación que poseería gran territorio. Inciso D, una nación que bendice a otras naciones. Una nación que bendecería a otras naciones. Se convertiría en la nación que bendecería a todas las otras naciones del mundo. Se convertiría Israel en la nación que bendecería a todo el mundo, hermanos. Ahora, estas cosas aún no han sucedido, no se han cumplido a su totalidad. Sí, es una gran nación, Israel, una gran nación que hasta cierto punto ha sido bendecida, pero si vamos en el contexto donde Zacarías está diciendo esta alabanza, no es una gran nación, porque ahorita está ocupada por los romanos, están bajo la opresión romana. No es una nación que ha recibido las bendiciones que Dios le hizo a Abraham, porque están todavía bajo la opresión. No están disfrutando de su gran territorio que Dios le prometió. Y si vemos hoy en día, están arrinconados Israel. En el tiempo de la historia, a lo menos bíblica, podemos ver que sí pudo bendecir a algunas naciones, pero no ha llegado a ser Israel la nación que bendice a todas las naciones. A lo menos no en la manera que el mundo lo pueda ver. Como cristiano yo lo puedo ver, porque de ahí viene el Antiguo Testamento, de ahí viene el Nuevo Testamento, de ahí vienen los profetas, de ahí vienen todas las promesas que como cristiano hoy yo recibo y acepto y disfruto de esa bendición. Pero como a todas las naciones no ha llegado a ser. Inciso E, una nación que recibiría misericordia divina, proveída
por un redentor, un sustituto. Bien, estamos hablando del Mesías, hermano. La nación de Israel, Dios le promete que sería una gran nación, una nación que sería bendecida, una nación que poseería un gran territorio, una nación que bendecería a otras naciones, no nomás a algunas naciones, sino que a todo el mundo. Una nación que recibiría misericordia divina, y esa misericordia divina ellos la esperaban del Mesías. El problema fue que cuando a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, dice Juan, ¿verdad? Juan 1. Entonces no pudieron recibir al rey. Y no es algo que toma a Dios de sorpresa. Dios ya sabía que no lo iban a recibir. Dios tenía todo planeado. Pero nosotros como gentiles, y creo yo que estamos en ese periodo, en la plenitud de los gentiles, como dice en Romanos 11, a que vamos a leer más adelante. Inciso F. Y no sé si ya tenga espacio en su boletín. Bueno, hice espacio para estos incisos, pero quizás para tomar notas no. El pacto es incondicional. El pacto es incondicional en el sentido que todo se va a cumplir. Que sí habrá salvación, la nación de Israel sí la va a salvar, sí habrá un redentor, un Mesías, sí habrá un reinado de bendición, sí van a retomar su territorio, van a ser protegidos, bendecidos en esa tierra y se convertirán en la bendición milenial para todo el mundo. El pacto, hermanos, es incondicional. Pero el pacto también, y aquí vas a decir, ¿cómo, Juan? Te vas a contradecir. El pacto, aparte de ser incondicional, tiene parte de ser condicional. Es condicional en el hecho que Dios requiere fe antes de que pueda cumplir el pacto de Abraham. Para que se cumpla totalmente el pacto que Dios le hace a Abraham, Dios requiere fe. Pero Dios les dará la fe para creer. ¿Tú crees que tú creíste en Dios porque nació de ti? No. No. Tú tienes fe en Dios porque Dios ha depositado en ti esa fe. No te tomes crédito. Ellos tienen que responder a la verdad con fe. El pueblo de Israel, para que pueda recibir el pacto de Abraham, tiene que responder a la verdad con fe. Porque cuando vino Jesús, no hubo esa respuesta, hermanos. Fue totalmente lo contrario. Lo crucificaron, lo negaron. Y cuando Poncio Pilato les da la oportunidad de liberarlo, escogen mejor a Barrabás, a un criminal. Ahora, lo que Zacarías puede ver en la venida del Mesías, porque en su mente él tiene al precursor del Mesías en sus brazos, ha sido bendecido, comienza la bendición, ¿verdad? Él siendo un padre, ya siendo ancianos, él y su esposa no podían tener hijos, y ahora puede tener un hijo, y él dice, ahí viene la bendición, ya puedo ver la bendición, yo tengo la bendición, tú, profeta de Dios, serás llamado. Y sabe que María, la pariente de su esposa, está embarazada con el Mesías. Y lo que él puede ver en su mente y en su corazón es de que la venida del Mesías está cerca. Por esa razón Zacarías comienza a recordar el pacto de David, comienza a recordar el pacto de Abraham, pero no sucedió. No sucedió, pero Zacarías no sabía que no iba a suceder. Él en su corazón estaba seguro que ahí venían ya las bendiciones, que el Mesías iba a reinar en el trono de David y que Israel se convertiría en el centro donde el Mesías iba a reinar todo el mundo. Pero no vinieron a él.
el pueblo no vino a Jesús. No lo reconocieron como rey. No creyeron, no lo aceptaron. Y todo era plan de Dios, hermanos. El rechazo de Jesús en ese instante no le cae de sorpresa a Dios. Acuérdense que Dios es omnisciente. No lo aceptaron. Y todo era plan de Dios. Por el momento, el pacto de David y de Abraham, al momento no se han cumplido. Pero en el corazón de Zacarías, en su mente, él pensaba que estaban a punto de cumplirse. Pero ambos, hermanos, se cumplirán en el reino milenial. Para terminar, quiero que mediten en esto, hermanos. El pacto de David tiene que ver, el pacto de David tiene que ver primero con Israel. El pacto de David tiene que ver primero con Israel. Segundo, todos los creyentes, porque todos los creyentes estaremos en el reino, hermanos. Todos los creyentes, gentiles y hebreos. El pacto de Abraham fue hecho particularmente a Israel. El pacto de Abraham fue hecho particularmente a Israel. Pero todos estamos envueltos en el pacto. Todos estamos envueltos en el pacto. Porque parte del pacto es que a través de los judíos, la nación de Israel, todas las familias de las naciones seríamos bendecidos. Eso es lo que es parte del pacto. Ahí entramos nosotros. Exactamente. Los injertados, y vamos a hablar un poquito más de eso. Hay partes del pacto que nos afecta a todos. Me afecta a mí, aunque no soy judío. Te afecta a ti, que piensas que eres judío, pero no lo eres. Pero no lo eres. Hay partes del pacto que nos afecta a todos. Este pacto se va a cumplir durante el reino milenial y todos los redimidos, nosotros, los perdonados, estaremos ahí. Y cuando digo los perdonados, los redimidos, y me apunto a mí mismo, no es que yo merezca ser redimido, no es que yo merezca ser perdonado, pero ese es el regalo de Cristo que Él nos ofrece. Que si tú le aceptas a Él como Rey y como Salvador, Él te perdona. Bueno, Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo recibo vida eterna no porque yo soy mejor que tú, no, yo soy el peor pecador que yo conozco, y lo vuelvo a repetir, y yo sé que lo digo varias veces, y aquí la congregación dice, sí, usted es el peor pecador. Sí, yo soy el peor pecador que yo conozco. Tú debes de ser el peor pecador que tú conoces, porque tú no conoces mi corazón, ni yo conozco el tuyo. Así es de que no merecemos la gloria, no nos la podemos ganar, hermanos. No podemos hacer nada para ganarnos la gloria. Y hay gente que confunde eso. Ah, no, bueno, pues si pecas, pierdes tu salvación. Que quiere decir que si no pecas, tú te la ganas. Es mentira, tú no puedes ganarte tu salvación. La salvación es por gracia. Porque por gracia somos salvos, y no por obras, dice Efesios 2, 8 y 9. Para que nadie se gloría, pues es don de Dios. Es por medio de la fe. Por la fe que Él te da. Ahora, nosotros los redimidos, los perdonados, estaremos allí en ese milenio. Todos nosotros disfrutaremos el pacto de Abraham juntos con judíos, con todos los judíos convertidos. Nosotros como cristianos somos los hijos de Abraham, hermano. Ahora, yo no soy judío, pero sí soy hijo de Abraham. Y quiero que vaya conmigo a Gálatas 3:6. Vaya conmigo a Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, para que entienda mejor este versículo,
Cuando Abraham le cree a Dios, ¿ok? Y quiero que entienda, la razón por la cual Abraham cree es porque Dios deposita esa fe en el corazón de Abraham para que crea en Dios. Y cuando él tiene esa fe, cuando él le cree, cuando él cree en lo que Dios va a hacer, esa fe le cuenta a Abraham como justicia. Él es hecho justo, es lo que significa. Él es ahora perdonado, él es redimido, él es, y voy tan lejos a decir, él es perfecto ahora, aún siendo pecador. Por lo que él cree, se le da justicia, es justificado de cualquier argumento, de cualquier pecado. Ahora la pregunta es, de aquí surge una pregunta, ¿qué justicia se le dio? ¿De dónde viene esa justicia que Abraham recibe para ser ahora considerado justo, sin pecado? Porque Abraham no tenía su propia justicia, hermanos. Dios le dio su justicia. Esa justicia proviene de Dios. Le dio la justicia de Cristo. Y van a decir, bueno, pero Cristo todavía no existía. Sí, sí existía Cristo. Y como en el calendario o en el tiempo de Dios, Él no tiene límites. Él le cuenta la justicia de Cristo a Abraham. Aunque Cristo todavía no había venido, ni había muerto, ni resucitado, pero en el tiempo de Dios hace esto. Dios en su tiempo justifica a Abraham por la justicia de Cristo. Dios le da crédito a Abraham como que si hubiese vivido una vida perfecta, porque lo ve a través del filtro de Cristo. Cristo sí vivió la vida perfecta. Y así lo trata. Lo trata como justo Dios. ¿Por qué? Porque creyó, porque tuvo fe. Y para seguir aclarando, tenemos que ir a Gálatas 3:7. Ahí adelantito. Dice, saber, infórmense, sepan, dice Pablo a los Gálatas, por tanto, ¿qué? Por lo que acabamos de leer en Gálatas 3:6. Que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ahora le pregunto, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Según este versículo, los que son de fe. Lo que el Señor nos está enseñando a través de Pablo es que si creemos en el Evangelio, si creemos en Dios, como se nos revela en la palabra, somos hijos de Abraham. Un hijo de Abraham bajo la categoría de la fe. Estamos en la línea de la fe de Abraham. Porque tenemos la misma fe que tuvo Abraham. Estamos en línea o estamos de acuerdo con la fe que tuvo Abraham. No somos judíos. Yo no soy judío, hermanos. Yo sé que incluso yo una vez yo le dije a un hermano, yo no soy judío y lo ofendí. Pero pues si yo nací aquí en Estados Unidos, mi papá es mexicano y mi mamá es mexicana y yo soy más mexicano que el nopal. Yo soy mexicano, que tuve el privilegio de nacer en esta gran nación. Yo no soy judío. Para ser judío tendrías que buscar de dónde línea vienes, de qué tribu vienes, haber nacido dentro de los parámetros de ese territorio, de esa tribu. Así es que no se engañen, hermanos. Yo sé que quieren que los Fernández y que sabe quiénes son los judíos tendrán descendencia judía. Eso no se los voy a negar. Pero judíos no son. No pueden decir que vienen de Abraham. Mejor digan que vienen de la línea de fe de Abraham. Ahí sí les voy a creer. No somos judíos, no somos hijos de Abraham por sangre. No somos hijos de Abraham étnicamente hablando, pero sí estamos en su línea de Abraham, espiritualmente hablando. Porque nosotros como Abraham creemos en Dios y se nos dio justicia también a nosotros.
A mí también se me dio justicia. A mí también se me dio crédito por la vida perfecta que Jesús vivió aquí. Y por eso mi versículo favorito es ¿cuál dice? Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado. ¿Quién no conoció pecado? Jesús. Dios lo hizo pecado. Le dio mi pecado y lo puso a su cuenta. Lo que yo le debía al Señor por mis pecados, se las cobró con Jesús. Y me hizo a mí justicia, me hizo a mí justo. Yo también recibí esa justicia que recibió Abraham. Versículo 8 y 9 de Gálatas 3. Y la Escritura, previendo, o sea, ¿quién es la Escritura? Yo les pregunto, fíjense la pregunta, ¿quién es la Escritura? No qué es la Escritura, la pregunta es, ¿quién es la Escritura? Jesucristo. Juan 1:1. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, dice el versículo 14, ¿verdad? Jesús y la Escritura, Jesús previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a mí, yo soy un gentil, los gentiles también tenemos parte en esto. Si existen los gentiles, si no existieran los gentiles, Pablo no fuera apóstol de los gentiles, pero la palabra de Dios dice que Pablo es el apóstol de los gentiles y por eso existimos nosotros los gentiles. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, no por las obras, no por cumplir la ley, y no estoy diciendo que no la cumplas, pero estoy diciendo que nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Ni por bautizarte, ni por lo que piensas que tú hagas, eres justificado por la fe. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. A Abraham le dio este evangelio. Es lo que significa buena nueva. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti Abraham, Abraham, tú pecador Abraham, que te metiste con Agar porque pensaste que ibas a cumplir el pacto a través, como a tu manera. No, en ti Abraham serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Yo soy bendecido por la fe que tuvo Abraham. Yo tengo esa misma fe. Y porque tengo esa misma fe, soy bendecido en la forma de que soy justificado, soy redimido. Cristo, así como proveó Dios aquel día cuando Abraham iba a clavarle en el pecho la daga a su hijo Isaac, Abraham ya sabía. Abraham le dice a Isaac, no te preocupes, hijo mío, Dios se proveerá como holocausto. Y lo hizo en ese mismo monte. Todos los creyentes, hermanos, todos los creyentes, cuando digo todos los creyentes, incluye a judíos y a gentiles, vamos a recibir la misma bendición de Abraham. Ahora, una vez más, ¿cuál es la bendición de Abraham? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Justicia, hermano, esa es la bendición de Abraham. Justicia impuesta en nosotros. Y la palabra teológica es justicia imputada. Con N, I-N-P-U-T-A-D-A. Es justicia imputada. Así como te amputas una mano, te puedes imponer una mano. Así Dios ha puesto sobre nosotros la justicia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso es que somos redimidos. Por eso es que decimos que somos apartados, somos santos. La palabra santo significa apartado. No que somos unos santos y que no hacemos ningún pecado. No estamos hablando de eso. No que somos una imagen tampoco. Cuando la iglesia de Dios dice que somos santos, quiere decir que Dios nos apartó. Él nos predestinó, nos escogió y nos llamó y nos justificó y nos santificó y nos va a glorificar. Según Romanos 8, ¿verdad? Lean Romanos 8:28 en adelante y se dan cuenta de eso. Entonces, ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es esa bendición de Abraham?
justicia impuesta en nosotros. Se nos dio justicia porque hemos creído, igual como Abraham. Abraham no es nuestro padre de raza, hermanos. Abraham no es mi ancestro, o no sé cómo se diga la palabra. Ancestro, ni tampoco es el chango, no estoy diciendo eso. Mis ancestros son de México. Y claro que si sigo, vamos a terminar con Adán. O con, más bien, con el que quedó en el diluvio, Noé, ¿verdad? Pero esa es otra cuestión. Abraham no es nuestro padre por raza, ni es nuestro padre étnico, pero sí es nuestro padre por fe. Es nuestro padre por fe. En el hecho de que nosotros seguimos su fe. Nosotros creímos y se nos dio justicia a nuestra cuenta, así como Abraham. Ahora, tiene que leer el libro de Romanos, hermano. Si hay un libro que tiene que leer en la Biblia, tiene que leer el libro de Romanos. Romanos 4:12. Y padre de la circuncisión. ¿Quién es el padre de la circuncisión? Abraham. Para los que no solamente son de la circuncisión. Ahora aquí Pablo está haciendo una distinción. Que no solo también es el padre de los de la circuncisión. Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas, siguen el camino de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Antes de ser circuncidado, antes de cumplir la ley, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. No somos justificados por cumplir la ley. Y una vez más, no estoy diciendo no cumpla la ley. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que si tratas de cumplir la ley, que es imposible, te vas a dar cuenta que sigues siendo pecador. La única manera para llegar al Padre, para llegar a la gloria, para ser salvos, es a través de Jesús. ¿Y por qué decimos que es a través de Jesús? Porque la perfección de Jesús es puesta en nosotros. Y cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve perfectos, porque ve la vida de Jesús reflejada en nosotros. Una vez más, no porque yo me lo merezca, no porque yo vivo una vida santa y no, yo no quiero pecar, pero hay una ley, he hallado, como dice Pablo, algo en mí que el no querer pecar, pero aún peco, porque me he dado cuenta que el pecado vive en mí. Yo ya no vivo en el pecado, pero el pecado vive en mí. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Todos nosotros, hermanos, recibimos los beneficios del pacto de Abraham en el reino milenial. Y yo sé que algunos no creen en el reino milenial, pero la Biblia habla de que él va a reinar por 1000 años. 1000 años si va a reinar por 1000 años, eso es lo que llamamos nosotros el reino milenial. Aunque ya hemos recibido algunos beneficios del pacto por el Evangelio, ya llegó a nosotros su palabra, ya llegó a nosotros a través de Israel, ya hemos sido bendecidos por la nación de Israel, porque tenemos, como ya dije, tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y la verdad del Evangelio ha llegado a nosotros. El Mesías ha llegado por la llenura del pacto de Abraham. Y todavía no se ha completado, pero esa llenura va a llegar en el reino milenial. Allí estaremos nosotros, porque nosotros somos justos. Y una vez más, no soy justo porque yo soy justo, sino que soy justo porque se me fue dado esa justicia de Cristo Jesús en mi vida. Somos perfectos por fe, no por obras, no por cumplir la ley, ni por circuncisión, sino por la misma manera que fue justo Abraham. Así Abraham se convierte en el padre de todos los que creemos, en la manera espiritual, hermanos, no en una manera étnica, no en una manera de raza, sino que se convierte en nuestro padre en una manera espiritual. Mucha gente entonces quiere concluir, fíjese, este es otro punto bien interesante. Muchos hermanos quieren concluir que la iglesia es la nueva Israel,
porque supuestamente nosotros somos los nuevos hijos de Abraham, porque los judíos rechazaron al Mesías, lo crucificaron y no quieren nada que ver con Jesús. Ellos dicen que los judíos han llegado a su fin y que ahora nosotros como iglesia hemos tomado su lugar. Ahora, este es el punto de ver tradicional del amilianista, quizás lo estoy diciendo mal, la teología del pacto. En inglés se dice covenant theology. Ellos creen que Dios ha puesto a Israel a un lado y que ahora ya no tiene ningún significado Israel hoy en día, y yo les voy a decir, están bien equivocados. Nosotros como iglesia no hemos tomado el lugar de Israel, hermanos. No podemos tomar ese lugar. Hemos sido bendecidos a través de Israel. Ahora, están bien equivocados porque Dios no ha protegido a este pueblo de Israel hasta el día de hoy en vano, hermanos. No ha mantenido ese pueblo nada más para decir, pues ese es un pueblo de Israel y ahí ya no sirve para nada. No. Lo ha perseverado, se ha mantenido el pueblo de Israel porque tiene un plan para ellos. Hizo un pacto con ellos. Dios no se olvida de ellos, hermanos. No se ha olvidado de sus promesas, sino que hizo pacto con su pueblo y el Señor cumple sus promesas, hermanos. Si Dios se olvida de los israelitas, ¿qué podemos esperar nosotros? Pero no, Dios no se ha olvidado del pueblo de Israel. Nosotros entramos por fe al pacto de Abraham, pero esto no cancela el pacto que Dios hizo con Abraham y con esa gran nación, porque el pacto es irrevocable, el pacto es eterno. Ahora más adelante en Romanos, si vamos a Romanos 10:21, y como que Pablo después del capítulo 8 hace una pausa en el capítulo 9, 10 y 11 y se dirige directamente a los israelitas, a los hebreos. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel ha sido desobediente, hermano. No quieren a Cristo. Rechazaron a Cristo. No quieren nada con Cristo. Para ellos nosotros somos el enemigo. No quieren aceptar a Cristo, no quieren nada que ver con el cristianismo. No están interesados en Cristo Jesús, se ofenden de Él. Pero no es el fin para Israel. No es el fin para Israel. Romanos 11:1. Dice Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y Pablo usa el más rotundo no. En ninguna manera, no way. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Porque Dios hizo una promesa. Y esa promesa es irrevocable, es eterna. Esta promesa se le hace a una nación. No se le hace la promesa a quien sea. La promesa es particularmente al pueblo de Israel. Ahora, Romanos 11, 2 al 4 dice: no ha desechado Dios a su pueblo, la cual desde antes conoció. Antes de que existiera, Dios ya sabía del pueblo de Israel. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado, ¿verdad? Dice Elías. Solo yo he quedado. No. Y procuran matarme. Dios, ¿qué vas a hacer? Si yo soy el único y me van a matar. Pero ¿qué dice? ¿Qué le dice la divina respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y nosotros pudiésemos decir: pero sí, nosotros hemos tomado el puesto de la nación de Israel como iglesia. Porque mira, ningún judío quiere aceptar a Cristo.
Y Dios, la respuesta divina sería para estos que dicen que hemos tomado el puesto de Israel. Hey, yo me he reservado 144,000. Y después seguimos hablando de eso. Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, por su pecado, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Hermanos, sí tropezaron, sí fallaron, pero no se salieron completamente del plan de Dios. En este momento nosotros como iglesia estamos adorando al Dios del Antiguo Testamento y les estamos provocando celos a los judíos. Porque nosotros hoy tenemos esa relación con el Dios de Israel que ellos no tienen. Y estamos provocando celos a los israelitas. Romanos 11:12. Y si su transgresión, su pecado, donde cayeron ellos, los judíos, los israelitas, es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hermano, si su fracaso ha producido tanto, imagínense lo que su conversión. Cuando el pueblo de Israel se convierta, va a traer para la iglesia y para todo el mundo una gran bendición. Los 144,000 judíos evangelistas van a producir tantas almas que no se van a poder contar, más almas a Cristo que en cualquier momento de la humanidad. Sí, hermanos, ellos son las ramas verdaderas, ellos sí son las ramas verdaderas de la bendición de Abraham, pero fueron desgajadas y nosotros como olivos silvestres fuimos injertados. Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Fueron injertados a la raíz. Fuimos nosotros como gentiles injertados a la raíz y a la rica savia del olivo. Y dijera a mi esposa, ¿y eso qué? ¿Qué es eso de la savia del olivo? ¿Eso qué es? Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. La rica savia del olivo es la bendición del pacto de Abraham, que es salvación, perdón de pecados, misericordia. Ahora, si seguimos leyendo en el versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y la raíz no es el pueblo de Israel, hermano, la raíz es Dios. No confunda. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, sí fueron unas ramas desgajadas por su incredulidad, para insertarnos a nosotros y nos mantenemos ahí por nuestra fe que Él depositó en nosotros. Versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hermanos, debemos de tener cuidado en cómo nos vemos a nosotros mismos. Hay muchos que dicen, pues yo soy hijo del rey y yo merezco lo mejor. Y yo soy la reina de Dios y Él me va a dar todo esto. No, no nos merecemos nada. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad, la misericordia para contigo, para conmigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad,
serán injertados. O sea, si dejan de no creer, o sea, si ahora creen, van a ser una vez más injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hermanos, así como los arrancó, los puede injertar. Porque Dios va a salvar a Israel, porque así lo prometió. Y ya aterrizando, porque ya sé que me pasé. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes y ni ignorantes. Por eso dice que no ignoréis. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Los tiene apartados por un ratito. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios tiene un plan también para nosotros. Entonces ha puesto a un lado a su pueblo. Y ahorita estamos en ese tiempo de la plenitud de los gentiles. Eso no quiere decir que ningún judío puede venir a Cristo. Sí puede venir a Cristo durante su tiempo. Claro que puede venir. Ahora versículo 26. Y luego, lea conmigo. Y luego todo Israel será salvo. Zacarías 12, que va a derramar sobre ellos espíritu de gracia, espíritu de oración, espíritu de fe, algo así dice. Y luego será salvo, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, que apartará de Israel el pecado. O sea, los va a perdonar. Y para que los perdone, van a tener que creer en Jesús como el Mesías. Y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados. ¿Cuál es el pacto? Así que en cuanto al Evangelio, a las buenas nuevas, dice Pablo, son enemigos por causa de vosotros. Ellos nos ven a nosotros como enemigos. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El pacto es irrevocable. El pacto de Abraham es irrevocable. Zacarías pensaba que este pacto se cumpliría inmediatamente. Pero no fue así. Porque los judíos lo rechazaron al Mesías, a Jesús. Pero sí va a suceder el pacto de Abraham. Se cumplirá. Dios salvará a Israel. Dios los va a bendecir y a todo el mundo a través de ellos. Serán bendecidos. Y esto sí va a suceder, hermanos, que sean salvos durante la tribulación. Después disfrutarán de las promesas hechas a Abraham y a David durante el reino milenial. Nosotros estaremos ahí disfrutando nuestra parte del pacto de David en el reino de Cristo sobre todo el universo, y nuestra parte del pacto de Abraham, de las bendiciones ilimitadas de Dios. Ahora, para la semana que entra, si Dios quiere, vamos a empezar nuestro último pacto que menciona aquí Zacarías, el nuevo pacto. Es la llave para el cumplimiento del pacto de David y del pacto de Abraham. Porque esta es la manera que Dios trata con nuestros corazones. Y no podemos, hermanos, recibir los beneficios de los otros dos pactos, el de David y de Abraham, hasta que nuestro corazón sea cambiado. Ahí nos vamos a quedar. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, porque eres fiel, porque tú cumples tus promesas y tú eres un Dios que hace pactos. Y te agradecemos, Señor, porque hemos sido injertados a ese pacto. Cuando le hiciste la promesa a Abraham que bendecerías y que de él harías una gran nación y que los bendecerías y que le darías gran territorio y que a través de ellos bendecerías a todas las naciones, ahí estamos nosotros. Y ahora por fe somos hijos de Abraham, porque creemos como Abraham creyó. Fuimos justificados como Abraham fue justificado, por la sangre del Cordero de Cristo, por Cristo Jesús. Ahí en ese mismo monte, Dios se proveó como Cordero.
Es a Él a quien adoramos, es a ti quien exaltamos, Padre. Y sabemos que no hay ningún lugar a donde ir. Solamente tú tienes esas palabras de vida eterna. Es a ti quien alabamos y glorificamos por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Nos esperamos el viernes a las 7:30. Invite a alguien, hermano, invite a alguien. Yo sé que es difícil que vengan a nuestro servicio, quizás porque no les ha caído el Evangelio, pero nos toca seguir predicando el Evangelio. Queremos alcanzar a almas nuevas, a personas que no han conocido a Cristo Jesús. Ore por nosotros como iglesia, para que podamos alcanzar nuevas almas y que esas almas nuevas se conviertan en líderes evangelistas para alcanzar a otras almas. Ese es el negocio del Señor. Él quiere repartir su misericordia, que nos use a nosotros.